estamos realizando estos procedimientos, entonces será muy importante que ustedes, pues les repito, no puedan ser parte de esta desinformación y además parte de estos procedimientos que pues no son legales. Queremos decirles que como parte de revisar que las citas sean correctas, estarán revisando 4 datos bien importantes. Obviamente el nombre, la CURP, que sea la correcta y que corresponda a su CURP real, la identificación de ustedes para verificar que sea la persona y todas las citas tienen una fecha y hora y además eso debe cuadrar con la estadística o el reporte de citas que nosotros como entidad tenemos. Adicionalmente, hay una identificación digital que permite que no se duplique esa cita. Entonces, por favor, no se dejen engañar. Nosotros estaremos revisando que todas las citas cumplen con la información requerida para validar su validez y que sea un documento real. Entonces, este es el primer documento, será propiamente su cita. El siguiente documento tiene que ver con lo que se establece, ya decía yo, en la lista de la página 3 y 4 de la convocatoria o propiamente, pues ya en la cita que ustedes generaron. Ahí están las listas de los documentos, son tal cual lo arroja su cita. El documento número 2 tiene que ver con su identificación oficial con fotografía. ¿Cuáles serán los documentos que estarán siendo considerados como identificación oficial con fotografía? Pues serán solamente 3. Será su INE, su pasaporte o su cédula profesional para el caso de los que ya tengan esta cédula. Si no, tendrán que presentar su credencial INE o su pasaporte. Ojo, toda la lista de documentos la requerimos en original y copia. Forzosamente, como ya lo anunciaba nuestro coordinador estatal, estaremos haciendo el registro y verificación documental de manera presencial. Muchos maestros nos preguntan, oye, ¿a qué correo voy a cargar mis documentos? Así se hacía el año pasado. Este año la convocatoria establece que será presencial y también está ahí la dirección en la cual se tiene que presentar. La dirección también se encuentra en su cita, ahí aparece en qué dirección, que será aquí en el municipio de Metepec. Entonces, esa es una condición importante. Repito, toda la documentación será en original y una copia. El siguiente documento será su clave única de registro de población. Aquí una pregunta muy recurrente, estimadas y estimados amigos maestros, es si utilizan la CURP verde, la viejita que teníamos nosotros en Micada, o la nueva. Queremos decirles que hay muchos casos de docentes que han tenido actualización de CURP, entonces les pedimos de favor que sea la última que descarguen del portal de registro de población, de registro civil. Entonces será muy importante que ustedes puedan actualizar esa CURP en el portal de internet para que la descarguen, para que sea la última versión de su CURP y que tenga toda la validez incluso, ¿vale? Entonces ese es un punto bastante relevante. Otra pregunta, y el siguiente tiene que ver con el siguiente documento que se requiere, repito, en original y copia, es el acta de nacimiento. Ojo, ya de algún tiempo a la fecha ya no se requieren copias certificadas. Si el acta de nacimiento cumple con ser legible y que no tiene rayaduras, no está rota, no está manchada, y se ve completamente la información, pueden presentar cualquiera que sea legible, incluso que sea de algunos años. Entonces, de esa parte no se preocupen, no estamos requiriendo que forzosamente sea un acta de nacimiento certificada. Repito, solo que sea legible. El siguiente requisito tiene que ver con su título profesional o cédula profesional. Y hay una especificación para los egresados del proceso o del ciclo escolar 2020-21 y los egresados del proceso 2021-22. ¿Qué va a pasar con estos egresados? Habrá 2 consideraciones. Obviamente, los egresados tal vez del proceso 2021 todavía no tengan título, pero ya deben tener acta de examen. Entonces, si no tienen título o cédula, si son egresados del ciclo escolar 2020-2021, deberán de presentar su acta de examen en original y copia. ¿Ok? Y bueno, para los que egresan este ciclo escolar este año, pues van a presentar una constancia de estudios
que emita su institución de egreso. Aplica para cualquier institución, sea normalista, UPN, Centro de Actualización del Magisterio, escuela normal particular, universidad privada, universidad pública. Aplica para todas las instituciones de egreso que, bueno, obviamente oferten licenciaturas o carreras asociadas o que sean de perfil afín a educación. Entonces, repito, para los egresados de este año deberán de presentar esta constancia y esta constancia deberá de tener obviamente la carrera, deberá de indicar que pues están cursando el último semestre o el último ciclo escolar de la carrera. Y bueno, en algunas instituciones ahí mismo les ponen ya el promedio porque es un elemento multifactorial del que estaremos hablando para tener ya todo la información que se requiera. Entonces ahí mismo muchas instituciones incluso ya anuncian la fecha en que será planeado o que será organizado o será proyectado la fecha de la celebración de su examen profesional, de la cual se deriva pues propiamente la emisión de su acta de examen. Entonces, repito, se estarán pidiendo para todos los egresados ya del 2019-20 para atrás, todos deberán de tener título y cédula. Para los egresados del 2021, acta de examen, y los que egresan en el 21-22, su constancia de estudios. Así será como se estarán revisando esta documentación de acuerdo a el año o ciclo escolar de egreso. Y queremos igual decirles que algo muy importante es que estos documentos sobre todo las constancias, solo se estarán recibiendo para el proceso de registro. Ya para el proceso de asignación de plazas, ya cuando se les convoca derivado de el lugar o el número del listado nominal de resultados, ahí ya estaremos requiriendo para los egresados de este ciclo escolar 2021-22, ya se estará requiriendo su acta de examen profesional también. Ya no será aceptable una constancia de estudios. Vale la pena aclararlo porque es un dato muy importante y a veces ustedes creen que no les decimos con antelación que es requisito obligatorio para la contratación tener al menos su acta de examen. Y bueno, para nuestros profesores participantes en el proceso de admisión para obtener una plaza en educación secundaria o en algún nivel educativo para los servicios de segunda lengua o inglés, pues se requerirá certificado CENI. Una pregunta muy recurrente es si me aceptan la constancia de haber iniciado el trámite o si me aceptan la constancia del nivel. Se requiere el certificado, es requisito indispensable. No se aceptará, repito, constancia de haber iniciado el trámite o de recepción de documentos de trámite, ni tampoco la constancia de obtener ese nivel. Y el nivel que se requiere es el CENI 12 al menos. Entonces, repito, se requiere el certificado. Todo es en original y copia, como ya se los había mencionado. Y bueno, para uno de los elementos multifactoriales se requerirá el certificado de estudios. Algunos le llaman también tira de materias o historial académico. Es muy importante que tenga promedio. Tenemos muchos certificados que paradójicamente solo tienen las calificaciones de todas las asignaturas, pero no tienen el promedio. Si fuera el caso, hay dos condiciones. Les solicitamos atentamente que puedan asistir con su institución y les emita precisamente un historial con promedio. Si ya tuvieran su certificado sin promedio, porque sí tenemos casos de docentes que llegan con su tira de materias, con todas las calificaciones, pero no tiene promedio. Entonces, esa será una condición muy importante. Y bueno, vamos al tema también para los elementos de ponderación de los elementos multifactoriales, pues las constancias de sus cursos. Este tema ha sido como un tema muy retomado en los últimos días. Primero por el tema de la actualización de los cursos. Ya pueden ustedes verificar las actualizaciones propiamente en la página de la unidad del sistema, en la UCICAM. Entonces, ahí se agregaron algunos otros cursos. Entonces, considérenlos, pero hay dos puntos importantes. De repente nos escriben los profes y nos mandan sus constancias. Profe, ¿este sí pasa o no pasa? Ojo, ustedes mismos los pueden verificar. ¿Dónde? Pues en este catálogo que ha sido publicado en la página de la unidad del sistema. ¿Qué debemos de cotejar? Incluso nosotros como coordinación estatal les publicamos un link donde podían seleccionar el año, donde podían seleccionar la escuela y verificar si estaba en esa constancia o ese curso estaba en la lista para que fuera un poquito más rápida la consulta. Incluso también hay
archivo en Excel para que ustedes pudieran filtrarlo y hacer la búsqueda de manera más ágil. Pero ¿qué condiciones van a determinar que sea contado un curso o no? Hemos encontrado mucha información también de venta de constancias, que cierta institución está ofertando constancias con el mismo nombre del curso que está en el catálogo. Pero para que sea aceptado, estimadas y estimados participantes, forzosamente deberán de cumplirse dos condiciones. Una, que obviamente sea el curso, el nombre del curso, pero además que la institución que emite la constancia y que dio el curso sea también la institución que se encuentra en el catálogo, que sea la Universidad Pedagógica del Estado de México, que sea la Escuela Normal Rural de Puebla, que sea la Escuela Normal Superior de Coahuila, que sean esas instituciones las que emitieron esas constancias. Si ustedes presentan una constancia del curso que sí está en el catálogo, pero la emitió una institución privada o una institución que no está en el catálogo, no será considerada. Entonces, esa parte, por favor, hay que tenerla en cuenta. Repito, la idea de integrar este catálogo fue precisamente disminuir la venta de las constancias. Entonces, esta condición se va a volver a verificar y obviamente se estarán verificando todos las condiciones o los datos de seguridad de cada una de las constancias. Entonces, esa parte es muy importante. Repito, ustedes pueden traer muchos cursos, pero si no son de la institución y además del nombre del curso que ustedes están señalando, no será considerado. Otra pregunta que nos han hecho mucho es que hay constancias que tienen un número de horas distinto al que ustedes pues pueden ver en el catálogo. Entonces, esa condición, repito, ahorita les vamos a explicar cuál es el protocolo y cómo se estarían integrando. Pero vamos a respetar estas dos condiciones de que sea la institución emisora de la constancia y que sea el curso. Y bueno, obviamente se estará considerando el número de horas que está en el catálogo. Esa es la condición y es la información oficial. Se estará respetando el número de horas que fue registrado por las instituciones de educación superior, las escuelas normales, los centros de actualización del magisterio, de cuántas horas tiene cada uno de los cursos. Entonces, esa parte ahorita que les expliquemos lo del protocolo, se van a dar cuenta que va a ser como automático. Vamos a buscar el curso y automáticamente se va a cargar el número de horas que corresponde a ese curso emitido por la institución, como les decía. Entonces, esa parte también vamos a tenerla súper clara y no vayan a venir aquí con sus constancias y a decir que, bueno, no se las queremos valer, que no las queremos integrar. El tema de la integración de más cursos está en proceso y como lo ha anunciado la UCICAM, se estará actualizando. Pero lo que corresponde a esta actualización serán los cursos que han sido considerados precisamente para este periodo de este proceso de selección. Y bueno, el siguiente elemento multifactorial tiene que ver también con las hojas de servicios para amparar la experiencia en la función docente o el ejercicio de la práctica docente, como se menciona en el acuerdo. ¿Para quién está destinada esta hoja de servicios o esta documentación que acredite el ejercicio de la función docente? Pues está considerado este documento para todos aquellos egresados de instituciones públicas, de universidades o de escuelas normales particulares. Para el caso de los egresados de las escuelas normales públicas, para el caso de los egresados de las universidades pedagógicas nacionales y de los centros de actualización del magisterio de todo el país y de cualquier año de egreso, no necesariamente de este ciclo escolar 21-22, porque de repente teníamos esa duda. Si yo egresé en el 2005, ¿me van a considerar como egresado de la escuela normal? La respuesta es sí, porque eres egresado de esa institución, no importando si es este año o fue hace 5 años. Entonces, aplicará esa condición. Para esta población, para estos egresados de estas escuelas normales públicas, de universidades pedagógicas y centros de actualización del magisterio, automáticamente por ser egresados de estas instituciones tendrán una ponderación de 10 puntos en la práctica de la función docente o la práctica educativa. Para el caso de egresados de otros años de estas instituciones públicas, si tienen más de 20 meses de función o de práctica docente, corresponderá decidir si se quedan con sus 10 puntos automáticos que se otorga por ser egresado de estas instituciones o si tienen, no sé, tal vez 30 meses de práctica
podrían seleccionar mejor 30 meses que les daría una ponderación mayor a 10 puntos. Esa será una decisión de ustedes y también les estaremos orientando nosotros como responsables de las mesas de registro. Entonces, para esa condición es muy importante que ustedes puedan, pues sí, tener muy presente cuál es la condición. Para los que no sean egresados de estas instituciones, tendrán que acreditar a través de constancias o nombramientos o FUMS para el caso de los subsistemas estatales o FUPS para los casos de los subsistemas federalizados. Estos documentos acreditarán los periodos en los que ustedes estuvieron laborando. Estos documentos forzosamente tendrán que tener una fecha de inicio y una fecha de término para amparar ese periodo. Recuerden que el periodo mínimo es de un mes y bueno, el máximo hasta 60 meses de práctica o ejercicio de la función docente. Obviamente estaremos verificando que tengan firmas, sellos, logos para verificar la autenticidad de la documentación. Y bueno, el último de los documentos que aparecen en la lista tiene que ver con las constancias de participación en acciones de alfabetización impulsadas por el INEA. Ojo, solamente tendrán esta constancia y esta sí suma a la experiencia en la práctica educativa, práctica docente o el ejercicio de la práctica docente para egresados de la práctica docente para egresados de las escuelas normales. Sí suma porque podrían tener una ponderación adicional por tener estas constancias de participación en acciones de alfabetización. Entonces, este no es para todos, no significa que todos la tengan, sino solo los que pudieron participar, porque algunos compañeros dicen, ¿de dónde saco esa constancia? ¿Cómo tomo el curso? Ojo, esta no es de un curso, esta es de esas acciones o jornadas de alfabetización que impulsa el INEA. Entonces, por favor, solo aplica para ellos y si no la realizaron, no tendrían dónde gestionar que se les emitiera esta constancia. Pues ahora, ya que hablamos de estos documentos, antes de pasar a las preguntas, que les pido de favor que las vayamos anotando y las vayamos subiendo aquí al chat para que ahorita las podamos dialogar. Antes de pasar a esa sesión de preguntas, ya que analizamos o que ya describimos o que especificamos qué documentación podrían presentar, vamos a hablar un poco del protocolo. ¿Cómo vamos a hacer el proceso para recibirlos y realizar de manera oportuna este proceso de registro y verificación documental? Pues iniciaremos primeramente, va a constar de cuatro etapas este proceso de registro aquí con nosotros en el Estado de México. El primero de ellos tiene que ver con la recepción y sala de espera. Automáticamente, en cuanto ustedes lleguen, se les estará recibiendo para que tomen asiento y puedan ir ordenando su documentación. Es muy importante mencionarles, queridas y queridos compañeros, que se atenderá única y exclusivamente en el horario de su cita. Es decir, si ustedes seleccionaron a las 11 de la mañana, así lleguen acá a la ciudad de Metepec a las 8 de la mañana, serán atendidos hasta el horario de su cita. Pueden aquí alrededor de las instalaciones, hay algunos establecimientos donde pueden comer, donde pueden esperar, o si su decisión es esperar, pues les estaremos ofertando una silla para que esperen su turno de acuerdo con el horario de su cita. Recuerden que la capacidad de atención, el aforo estaba destinado precisamente con la organización de estas citas en los 19 días que está destinada la verificación y registro documental. Entonces, esa parte es muy importante. Si ustedes llegan antes, obviamente les vamos a dar acceso hasta el momento en el que sea su cita. Esa información, por favor, tómenla en cuenta y obviamente solo se atenderá a los docentes que tengan cita. La siguiente actividad, la siguiente etapa, tiene que ver con el cotejo de la documentación. Siguiente tip. La documentación, ¿cómo la van a ordenar? La van a ordenar de acuerdo a esa lista de la página 3 o 4 de la convocatoria o la lista que les arrojó de su cita, en ese orden. Así es como lo estaremos revisando. Entonces, nuevamente estaremos verificando nosotros como servidores públicos que estén los documentos en ese orden y adicionalmente estaremos verificando la autenticidad de los documentos, verificar que las constancias de los cursos, las constancias de estudio, el título, la cédula, todo lo que se les está pidiendo tenga las condiciones de legalidad y que estaremos verificando que todo esté en orden. Sobre todo otra condición, compañeros, estaremos verificando que el tipo de valoración que ustedes seleccionaron en su cita sea correspondiente con el perfil.
Esa parte es bastante, bastante importante. Recuerden que ya habíamos hablado de estos temas, que para el proceso de admisión solo se estarán considerando licenciaturas y esa será el referente para el perfil deseado y requerido en la convocatoria. Para educación preescolar solo se estarán requiriendo licenciados en educación preescolar, licenciados en preescolar indígena, de acuerdo como está en la convocatoria. Entonces, si alguien presenta una maestría en educación para preescolar, recuerden que no será posible su participación porque el perfil se establece en la convocatoria y está también ya en este catálogo. Entonces, esa parte también será muy, muy importante. Sí podríamos cambiar el tipo de valoración. Si ustedes, no sé, se registraron por error en educación preescolar, pero su perfil de su carrera de licenciatura es pedagogía y es aceptada para educación primaria. Entonces, ustedes de entrada pueden levantar la mano y decir, oigan, yo necesito hacer mi cambio en mi tipo de valoración, cometí un error o una inconsistencia, o solicito que me apoyen a hacer el cambio. Y también nosotros como servidores públicos estaremos revisando eso. Entonces, si ustedes a lo mejor no lo han percatado, que les pedimos que lo hagan, que revisen nuevamente el catálogo de perfiles profesionales para cada nivel educativo o servicio para verificar que su cita esté correcta. Otra condición importante, algunos profesores dicen, híjole, es que yo quería hacer para el Estado de México, pero seleccioné Ciudad de México. Híjole, tendría que hacer el registro en Ciudad de México, debido a que el aforo aquí en el Estado ya está ocupado y está completamente lleno. Entonces, esa será otra condición importante que ustedes vale la pena que tengan ahí prevista. En este proceso de cotejo de documentación, mis compañeros estarán llenando un checklist de que cumple o no cumple con todas las especificaciones. Si cumple con todo, estaremos iniciando el proceso de registro en el sistema. El sistema es el que ha determinado la unidad del sistema para que todas las autoridades educativas de todos los estados podamos desarrollar este importante proceso. ¿Y cómo inicia este proceso? Pues inicia con el dato importante para todo el proceso, su CURP. Entonces, con su CURP estaremos iniciando el primero de los 4 pasos del proceso de registro y verificación documental. Al principio, pues va a presentarnos el sistema, la bienvenida. Nosotros tendremos que teclear su CURP, por eso les decía que sea la CURP actualizada y la CURP que está en su cita, para que precisamente tenga toda la validez. En este apartado estamos considerando que ustedes tengan la revisión de sus datos personales completamente verificados que son correctos. Y queremos decirles algo, entren a su proyecto Venus y verifiquen que tengan sus 2 correos y sus 2 teléfonos, porque para nosotros es muy importante tener esos cuatro opciones para podernos comunicar con ustedes al momento de la asignación de plaza. Entonces, por favor, anótenle. Todos vayan a verificar a su proyecto Venus que cumplan con 2 correos y 2 teléfonos. Ojo, estos 2 teléfonos y 2 correos tienen que ser de ustedes para empezar, que estén correctos, porque si le falta un número, obviamente no vamos a podernos comunicar con ustedes o nos va a contestar otra persona y nos va a decir que no los conoce. Y si nada más tienen a lo mejor ustedes un teléfono celular y no tienen de casa, pues que anoten otro teléfono, pues de alguien que sea de su confianza, de un familiar. De repente no les sugerimos que sea de su pareja o de su novio, porque de repente en el transcurso de todo el proceso resulta que a lo mejor ya tuvieron diferencias y la relación se termina. Y cuando nosotros queremos convocarles, les hablamos, oiga, a favor de comunicarme con la profesora Mariana. No la conozco, pero es el ex, entonces no nos contesta. Entonces es muy importante que ustedes pongan los teléfonos y correos electrónicos de ustedes. Si tienen necesidad de crear otro correo electrónico, háganlo y revisen los 2 cuando sea el periodo de asignación de plazas. Y para el tema de los teléfonos, pues el suyo, no les pido que contraten otro plan ni que tengan otro teléfono, sino que puedan registrar el de algún familiar de confianza que pueda pasarles el recado de que los andamos buscando para el proceso de asignación. ¿Por qué les digo que vayamos a hacerlo ahorita? Porque al momento nosotros estaremos verificando que no falten estos datos y si faltan, los van a tener que llenar al momento y eso va a retrasar la atención que les podamos dar y la atención de los que tienen un horario posterior a ustedes. Entonces, nuestra intención es agilizarlo demasiado, que los tiempos destinados para la atención de cada uno de ustedes sean los óptimos. Entonces, ya que tengamos ubicados que sí están actualizados sus datos, que su CURP, sus nombres están correctos, que tienen sus 2 teléfonos y sus 2 correos electrónicos, nos va a pedir otra importante información. Si tienen alguna condición particular, es decir, ¿cuáles son consideradas condiciones particulares?
Sobre todo la debilidad visual. Y esa debilidad visual no tiene que ver con que usemos lentes, porque por ejemplo yo uso lentes, pero son para, no sé, ver de lejos, porque yo sí veo de cerca. Entonces, esa condición que ustedes tengan de usar lentes no significa que tengamos que poner una consideración particular de debilidad visual. En realidad, la debilidad visual es cuando las personas realmente casi no ven o tienen muy, muy poca visibilidad. ¿Y para qué requerimos esta condición? Pues para ver si tenemos que poner un aplicador que esté leyendo o que esté, si es una persona que no oye, pues alguien que le esté utilizando el lenguaje de señas. Entonces, son consideraciones para los participantes. En otras ocasiones también se consideraba tener alguna discapacidad o alguna limitación motriz. Esto para el tema, si fuera en una sede física, pues para el desplazamiento o la ubicación de esta persona en un aula o en un salón, que pues no representara estar subiendo escaleras o estar desplazándose una larga distancia. Entonces, esa consideración es particular, por favor de ser como muy responsables en estarla llenando. Y bueno, mis compañeros, si ustedes no la llenaron al momento de su cita o en su proyecto Venus como parte de sus datos generales, si no la han llenado, mis compañeros estarán ahí verificando que sea ninguna precisamente esa condición. Si ustedes sí tuvieran alguna condición particular, tendrán que entrar al proyecto Venus porque ahí es donde actualizan sus datos. Tendrán que entrar a actualizar, sabes que yo sí tengo habilidad visual, entonces lo tendremos que anotar porque, repito, representa tener un apoyo en la aplicación, pero igual también es importante. Si ustedes no tienen pues una limitada visión, entonces pues no es necesario que pongan que sí tienen esa particularidad. Entonces, por favor, seamos responsables. Una vez que llenemos y que verifiquemos esa documentación, vamos a la parte primera de este proceso de registro y donde les estaremos pidiendo nuevamente la documentación. El primer filtro o la primera revisión va en el cotejo y verificación de los documentos. En el registro, nuevamente, mis compañeros responsables de la mesa de registro, estaremos nuevamente verificando otra vez documento por documento y estar capturando los datos precisamente en el sistema, y si no fuera un tema de captura, tendríamos que estar verificando si cumple o no cumple con ese requisito o con ese elemento multifactorial. Entonces, en este momento, como les decía, que si tuvieran ustedes algún caso de que se registraron por error en preescolar, pero en realidad ustedes querían para primaria, ahí es donde tendremos que hacer el cambio del tipo de valoración. Entonces, literal, cuando empecemos a atenderlo, mis compañeros le darán la bienvenida, les invitarán que tomen asiento y empezaremos a ingresar al sistema. En ese momento pueden decir la mano, antes de todo, yo quiero decirle que necesito cambio de tipo de valoración, ¿sí? Y si usted no se ha dado cuenta, mis compañeros estarán revisando precisamente para verificar que todo esté en orden. Si su tipo de valoración está correcto, pues entonces estaremos ya verificando la primer parte de este proceso, que tendrá que ver para qué tipo de función aspiran. En la convocatoria se establecen dos tipos de funciones para admisión en educación básica, uno para la función docente y otro para la función técnico-docente. Entonces, ustedes deben de tener claro, de acuerdo con la convocatoria, si es una función docente o técnico-docente. Y desde ahí estaremos revisando. Posteriormente, ¿a qué nivel educativo aspira? Ajá, aquí estaremos haciendo precisamente la verificación si es correcto el tipo de valoración o no. Y entonces ahí podríamos estar cambiando el tipo de valoración o el nivel o el servicio. Obviamente, este tipo de valoración o nivel educativo en el que ustedes van a participar tendrá que ver obviamente con el perfil o la carrera que se estableció para cada nivel educativo. Entonces, esa parte la estaremos revisando muy, muy detalladamente. Posteriormente, seleccionar la modalidad. Solamente existe una modalidad que es la modalidad indígena o también la modalidad regular. Los servicios que no son de educación indígena, pues serán precisamente un servicio o modalidad regular. Primaria regular, preescolar regular, secundaria regular. O primaria indígena, preescolar indígena. Entonces, eso es lo que estaremos anotando. ¿Y por qué se los estamos diciendo? Para que ustedes vayan sabiendo ya de primera mano, en primera instancia, cómo se estará haciendo el proceso de registro. Y bueno, ya después viene seleccionar el tipo de valoración. Una vez que ustedes precisamente ya, pues, integraron la primera información de la que hemos estado hablando, se va a desplegar el tipo de valoración que estaremos realizando. Si va a ser, por ejemplo, quedaría admisión, educación básica, docente, educación primaria. Y entonces seleccionamos
porque corresponde a la modalidad, al servicio y al nivel educativo y a la función por la que aspiro, que es docente. Entonces, ya que está mi tipo de valoración correcto, vamos nosotros a continuar con el proceso dando a aceptar y después estaremos ya cotejando y revisando que se cumpla con todos y cada uno de los requisitos. El primer requisito es si ustedes cuentan con el grado académico de licenciatura. Repito, no estaremos considerando ni maestrías ni doctorados y será el perfil, el nombre de la carrera, el que estaremos verificando que cumpla. Entonces, nosotros vamos a verificar que sí cumpla con el título o el grado de licenciatura. Si no lo cumple, entonces de ahí de entrada estaríamos haciendo el rechazo o el no cumplimiento de los requisitos para poder participar. Y ustedes saben que los requisitos son obligatorios. Cualquier persona que no los cumpla no podrá continuar ni avanzar en el proceso, incluso si ya tiene cita, ¿vale? El siguiente dato es de qué institución egresaron. Entonces ahí estará anotado si es una escuela normal, una UPN, un centro de actualización o si es otra institución. Posteriormente se estará seleccionando el tipo de sostenimiento, si es público o es particular. Si el perfil afín está afín al área de conocimiento, al nivel o servicio educativo al que aspira. Aquí estaremos revisando y también les pedimos a ustedes que revisen para verificar si les aplica un cambio de nivel para el proceso de admisión. Estaremos revisando con el catálogo que se emitió de los perfiles, que está, ustedes lo pueden checar ahí en el apartado de convocatorias. Abajo de la convocatoria del Estado de México dice catálogo de perfiles y ahí ustedes lo pueden descargar y pueden verificar que esté correcto. Entonces, será, repito, indispensable para poder continuar con el proceso de registro que el perfil, llámese carrera o licenciatura, es la que está anotada en este catálogo, al igual que los cursos. Si no está su carrera en ese catálogo, no podrá continuar con el proceso de registro. Después estaremos verificando una parte muy importante y que necesitamos que ustedes sean honestos. Tendremos que seleccionar y ustedes tendrán que decir que no están ocupando y están confirmando que no están ocupando una plaza docente o técnico docente de dirección o de supervisión con nombramiento definitivo en el mismo nivel educativo en el que desean participar. Recuerden que si es su voluntad y su perfil se los permite y además hay compatibilidad de horario y de plaza, pueden aspirar a tener una doble plaza, sí, pero en un nivel educativo distinto al que tienen un nombramiento definitivo. Eso vale la pena que sí lo tengamos bastante claro porque ustedes ahí estarán ratificando, confirmando que no cuentan. Adicionalmente, nosotros estaremos revisando con base precisamente a nuestras bases de datos de los subsistemas estatal y federalizado. Si se cumple con todo esto, pues daremos a avanzar. Si no se cumple con alguno de estos requisitos que son obligatorios, pues entonces estaremos emitiendo una constancia o una carta de no cumplimiento. Si ustedes sí cumplen con con todos los requisitos, pues daremos a avanzar y entonces estaremos pasando a la siguiente etapa. Esto corresponde a la revisión de los requisitos y ahora iremos a los elementos multifactoriales. Como lo mencionábamos hace un rato, ustedes van a llevar esa documentación que acredite que cumplen con esos elementos multifactoriales. Ahora bien, nosotros estaremos revisando precisamente si su licenciatura y derivado de la carrera e institución donde egresaron, pues sí es una institución que sea formadora de docentes y que esa carrera corresponda a formación docente pedagógica. Los que tengan esta puntuación solo serán los egresados de las escuelas normales públicas de todo el país, las universidades pedagógicas de todo el país y los centros de actualización del magisterio de todo el país. Y recuerden que si hay egresados de otras instituciones, también tienen una ponderación, pero será de 10 puntos si tienen una formación docente pedagógica, pero son egresados de instituciones, de otras instituciones no distintas a las que mencionábamos al principio. Y posteriormente nosotros estaremos registrando o seleccionando su promedio, que es un elemento multifactorial. Si ustedes, repito, tienen la tira de materias, si tienen este certificado con sus puntuaciones o sus calificaciones de cada asignatura, pero no tiene promedio, por favor soliciten un historial con promedio. Y si no, estaremos nosotros ya verificando manualmente ese promedio. Pero repito, eso tendrá que
retrasarnos un poquito el proceso, pero bueno, lo estaremos haciendo si es necesario. Y bueno, ahí se estará considerando incluso también los tipos de dictámenes que se emiten de Ceneval. Recuerden que si alguien obtuvo una licenciatura por Ceneval, pues, no obtiene una puntuación numérica, sino tiene un nivel de desempeño o de logro en esa valoración. También se estará considerando. También habrá los casos donde ustedes no presenten certificado o no presenten ningún documento de historial. Recuerden que los elementos multifactoriales no son obligatorios. Si los presentan, tienen puntuaciones. Si no los presentan, obviamente esas ponderaciones no las estarían obteniendo. Entonces, si alguien no presenta un certificado con promedio o no presenta un historial del promedio, entonces le estaremos otorgando que no presenta ninguna documentación y esa ponderación pues no la tendrán. Entonces, por favor, es importante que ustedes cuenten con esa puntuación. Recuerden que a veces la diferencia entre un número de ordenamiento y otro es una puntuación muy, muy pequeña. Entonces, vale la pena que puedan sumar el mayor número de puntos para que se posicionen en los primeros lugares de las listas ordenadas. Y bueno, después vendrán los cursos. Estaremos, si ustedes presentan cursos y traen sus constancias, estaremos buscando cada uno de los cursos. Y como les decía hace un rato, se estará buscando por institución y por nombre del curso, y automáticamente el sistema va a reflejar, de acuerdo a cuántas constancias, cuántas horas corresponden a cada curso y en total todas sus constancias, cuántas horas suman. Entonces, esta parte no la estaremos capturando, será automático de acuerdo con ese catálogo. Por eso les decía que si era un curso que no estaba en el catálogo, no se puede localizar en el sistema y por lo tanto no lo podemos agregar ni sumar. No tendremos la oportunidad de agregar cursos ni instituciones, porque también de repente decían, tú lleva tu constancia y ahí te la agregan. Ojo, no tenemos esa facultad. Bien, pues posteriormente será el próximo elemento multifactorial el que tengamos que integrar a este proceso de registro y tiene que ver con la práctica para la docencia, que se divide precisamente en dos. En los docentes que son egresados de escuelas normales, públicas, de universidades pedagógicas y centros de actualización del magisterio, que son egresados pues de este o de otros años, porque esa era como una duda muy recurrente de que, bueno, solo se consideran egresados los de este año o los de antes. Ya lo habíamos aclarado hace un rato, son todos de toda la historia de las escuelas que sean egresados de estas instituciones. Y bueno, los egresados de estas instituciones, por el solo hecho de serlo, van a tener una ponderación de 10 puntos, que equivale a 20 meses. Para el caso de los maestros que hayan egresado, no sé, hace 10 años y que por distintas razones no han accedido a un nombramiento definitivo o que aspiran a una segunda plaza porque su licenciatura se los permite, entonces tendrían que amparar la experiencia en el nivel. Si alguien está trabajando, por ejemplo, en preescolar con nombramiento definitivo y tiene la licenciatura en pedagogía y decide participar este año para educación primaria, no le serán contados sus años de servicio en preescolar. Si ha tenido interinatos en educación primaria mayores a un mes, sí se le podrán contar esos meses o esos años, si fuera el caso, en educación primaria. Ojo, solo se podrá cuantificar esa experiencia docente en el nivel en el que aspira. Si ustedes tienen experiencia en otro nivel distinto o incluso en media superior, en superior, no será considerado para educación básica y en específico para ese nivel educativo. ¿Ok? Entonces, eso vale la pena considerarlo. Y además hay otra condición importante. Si ustedes son egresados de escuelas normales y tienen esos 10 puntos automáticos, pero tienen más de 20 meses, es decir, tienen 60 meses, pues tendrán que decidir entre sus 10 puntos del automático o la máxima ponderación de 60 meses, obviamente que sea experiencia en ese nivel educativo en el que aspira y que no tenga nombramiento de base en ese mismo nivel en el que aspira. Entonces, en ese momento ahí se le podría, sería pues conveniente que tomara la experiencia de los 60 meses y que dejara este tema del puntaje automático. Entonces, en el sistema estaremos seleccionando el ejercicio de la docencia, no la práctica de la docencia, que sería el automático para los egresados de estas instituciones de escuelas normales, públicas, UPNs y centros de actualización del magisterio. Y bueno, una vez que ya hayamos requisitado toda esta información, les estaremos emitiendo un documento, el más importante, que a ustedes les va a dar certeza de que el proceso ya finalizó y que todo está en orden. Les estaremos emitiendo precisamente una ficha de registro o un acta de registro. La estaremos imprimiendo
primero antes de finalizar todo el proceso para que ustedes la revisen. Les pedimos de favor que tengan toda la calma, toda la atención para revisar dato por dato, desde sus teléfonos, correos electrónicos, que el tipo de valoración esté correcto, que los cursos y el número de horas que ustedes presentaron sea el correcto, que son 200 horas y no 220 horas. Condiciones de todos los datos registrados, tanto de los requisitos como de los elementos multifactoriales, para que todo esté en orden. Entonces, nosotros estaremos haciendo ya algún tema de verificación para que esté todo correcto, y una vez que ustedes nos digan que está todo correcto, les vamos a pedir ahí que nos anoten, que han revisado cada uno de los datos y que ratifican que todo está correcto y que aceptan que los datos están asentados de manera eficiente. Van a poner su nombre y su firma para avalar que sí está correcto todo. Y bueno, nosotros les estaremos entregando un folder para la integración de su expediente, y ahí les estarán entregando dos impresiones de esta ficha de registro, una para nuestro expediente y otra para ustedes, como comprobante de que han finalizado el proceso de registro y que están listos para avanzar en las siguientes etapas del proceso de admisión. Y bueno, la última etapa tiene que ver con este expediente. La última etapa tiene que ver con la formalización, así le llamamos nosotros en nuestro protocolo de organización. En la formalización, ustedes llevan su folder con todo su expediente, con sus documentos que detallan los requisitos, los elementos multifactoriales y la ficha, donde estará primero su ficha ahí como amparando de que todo está correcto, y la estaremos entregando en un área que se llama formalización, donde ahí se finaliza precisamente el periodo y ya nosotros resguardamos su expediente. Entonces, recuerden que así es como se hace o estamos haciendo nosotros, proyectando realizar el proceso de registro. Y bueno, una vez que se haya realizado el registro, recuerden que hay dos requisitos fundamentales posteriores al registro, que son la elaboración o desarrollar el curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana, que inicia el 4 de abril, así como el curso de habilidades digitales. Esos dos cursos también son obligatorios, y aun cuando ustedes tuvieran ya su ficha de registro, de no presentar estos dos cursos, pues ustedes ya no podrían continuar en las siguientes etapas del proceso de admisión, que tendrían que ver con tener el espacio para el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes. Así, una vez descritos cuáles son los documentos que se requieren, cuáles pueden presentar y cómo estaríamos organizados para atenderlos, pues ahora sí pasamos a la parte más importante de toda esta actividad, que tiene que ver con conocer cuáles siguen siendo sus dudas. Les pedimos igualmente a las personas que se acaban de conectar que, bueno, una vez que finalice esta transmisión, ustedes podrán verla de principio a fin, y además les pedimos que las difundan con todos los participantes o interesados en participar en este proceso de admisión aquí en el Estado de México. Bien, vamos a ver cuáles son sus dudas. Dice, hola maestro, la constancia de servicio, ¿quién la debe emitir? ¿Director, supervisor o nivel? Cualquiera de esas autoridades, usted se puede acercar con ella, o repito, si usted tiene su FUM, su FUP, su nombramiento, con ese documento nosotros le podemos recibir y no requeriría una constancia. Entonces, con esos documentos nosotros podemos amparar, además de que estaremos revisando los datos de la nómina, y estaremos verificando de qué periodo a qué periodo usted estuvo activa, y que, bueno, que tiene que ver precisamente con esta documentación. ¿Por qué requerimos hacer esa verificación? Porque a veces ustedes obtienen un nombramiento tal vez por 6 meses, pero dadas las condiciones en las que se desarrolla su empleo, deciden renunciar, y a lo mejor de ese nombramiento de 6 meses, solo estuvieron 3 meses en la función. Estaremos verificando que ustedes hayan cumplido con todo el periodo de su nombramiento. Entonces, esa parte la estaremos realizando también nosotros, y ustedes deberán de acreditar un documento que avale y que formalice esa experiencia. Los cursos de habilidades de los procesos anteriores se tomarán en cuenta para este proceso. Miren, ustedes
pues ya tienen experiencia. Recuerden que es recomendable que ustedes puedan volver a realizar este proceso precisamente para que puedan integrar la información o las adecuaciones que se han realizado a estos cursos y sobre todo que les sirva como primera referencia de preparación para el instrumento de conocimientos y aptitudes docentes. Mi pregunta es, ¿se necesita constancia de experiencia o basta con el FUB? Lo mencionábamos, basta con FUB si son federalizados, con nombramiento. Y nosotros estaremos igualmente verificando que la información de su nombramiento, de su FUB o de su FUM, corresponda a nuestros registros y bases de datos. Tengo una duda, no tengo experiencia, solo el año de servicio social y prácticas, ¿esas me las aceptarán? Si tú eres una egresada de una escuela normal, lo tendrás en automático. Si eres un egresado de otra institución, requerirás las constancias, ¿vale? De experiencia docente. Una pregunta, estoy en una plaza temporal, pero tengo que hacer nuevamente el examen de admisión. ¿En el nombramiento es suficiente para comprobar mi experiencia? Sí, ya lo mencionábamos, maestra. Dice, ya que supervisión dice que no hace alguna carta. No se preocupe, podrá acreditarlo solo con su nombramiento y nosotros estaremos revisando. Recuerden para los compañeros del proceso que está vigente todavía y que finaliza su número de ordenamiento el 31 de mayo, si están todavía en una vacante temporal, pues en breve, si hubiera vacantes, reporte de vacantes por los niveles educativos, estaremos haciendo el cambio de una vacante temporal por una definitiva. Entonces, sigan atentos a nuestras convocatorias. Es muy importante que estén al pendiente de su teléfono, de su correo electrónico, porque a veces no lo ven a tiempo. Y recuerden que hay una disposición que dice que de no presentarse al evento público, pasarán al final de la lista ordenada. Entonces, las personas que a lo mejor lo ven tarde y, bueno, ven a las 7 de la mañana el correo y les toca a las 2, pues vienen y se presentan y como todo es presencial, ya se realiza el proceso de manera correcta y hacen el procedimiento de tomar su vacante definitiva. Entonces, sí es muy importante que sigan revisando los correos y los teléfonos. De repente nos dicen, es que me lo mandaste la primera vez a tal correo y ahora lo mandaste al otro correo y pues, ¿por qué no me lo mandaste al primero? Recuerden que por eso se requieren dos. Y es importante que revisen los dos. A veces el propio sistema es una automatización, se ponen los dos datos que ustedes nos proporcionaron al momento del registro y es como se mandan los correos. Es definitivo que estarán revisando o tendrán que revisar los dos correos que ustedes nos proporcionaron. Entonces, por favor, sigan revisando estos medios de contacto. Realicé la cita en el momento de piloto, pero después ya no me dejó registrarme. Me decía que ya tenía registro. ¿Me presento con esa cita o no tengo cita? En realidad no tiene cita. Precisamente el pilotaje era eso. Era realizar pues de manera anticipada la experiencia de cómo se realiza la cita, desde inicio hasta fin. Entonces, esto significa que no tienes una cita. ¿Cómo puedo comprobar mi experiencia si el supervisor no me quiere expedir la constancia? Ya lo decíamos, con tu nombramiento, tu FUM, tu FUB. ¿Cuántos juegos de copias tendremos que llevar? 1. Hay profes que traen hasta 5. Entonces, luego dicen, mejor nos prevenimos, pero bueno, con una es suficiente. Dice, si me falta identificación. Ahí, por ejemplo, si tuviera una identificación que no es vigente, pudiera presentarla y a veces nos presentan el comprobante de que ya está en trámite y que además tiene relación con su CURP. Entonces, sí es muy importante que presenten una identificación con fotografía porque necesitamos verificar que sí sea la persona. Los que tenemos título o cédula electrónica que entregaremos como original, esa en realidad estarán imprimiendo ese documento, tienen algunas firmas digitales, entonces esas las estaremos verificando obviamente y no es necesario traer otro documento, porque en efecto, los títulos anteriores pues traen sellos, traen firmas, traen la foto. Los nuevos ya no traen esa condición, su original sería la impresión y nosotros nos quedamos con una copia de esa impresión, entonces no se preocupen. Dice, mi título profesional trae una CURP antigua. ¿Hay algún problema? Por eso les decíamos, justo por este caso les decíamos al principio que descarguen la última actualización de su CURP, porque ahí aparece en la parte superior si tienen cambio o si tuvieron cambio o relación con otras dos CURPs. Y si ahí aparece la CURP que tú tenías anteriormente, te lo estaremos considerando como bueno porque esa página oficial o ese documento oficial refiere que está vinculada con otra CURP. Entonces no te
no te preocupes y entonces estaremos aceptándote esa CURP. Pero es importante que nos traigas la última impresión de esa consulta. Si solo tengo título y no cédula, será aceptable. Para educación básica es título o cédula. Si quieren participar en media superior, ahí sí es título y cédula, los dos documentos, pero para básica no. Es o el título o la cédula. Y para el caso de los que egresaron en el ciclo escolar 2021, ya les habíamos comentado que es su acta de examen. En mi historial no viene promedio, pero me dieron un diploma donde indica el promedio. Ese me sirve, tráigase los dos, ¿vale? Para que nosotros podamos verificar el historial y volver a hacer la suma y verificar que el otro documento realmente esté correcto. Historial con promedio o puede ser constancia con promedio. También puede ser constancia por promedio. Recuerden que puede ser un documento que acredite el promedio y que obviamente cuente con los elementos de seguridad, como los logos, las firmas, los sellos correspondientes. ¿Qué antigüedad deben tener los cursos? Es una buena pregunta que omití decir, que sí lo tenía anotado en el guión, pero lo omití. Serán aceptadas todas las constancias del 14 de febrero de 2019 a la fecha. De esa fecha para acá. Entonces, serán consideradas las fechas de emisión de esas constancias. Entonces, así tendrán que estar todas las fechas de emisión de su constancia de esa fecha para acá. Soy normalista y también estoy cubriendo interinatos. ¿Las hojas de presentación y nombramientos me pueden servir como experiencia laboral? Sí. Y aquí era lo que les decíamos hace un momento. Tú tendrás que decir, por ejemplo, si tienes, no sé, 5 meses de experiencia, te conviene más considerar tus 10 puntos por ser egresada de escuela normal, como práctica docente o práctica de la docencia. Pero si tú tuvieras 30 meses de interinatos acumulados, otra pregunta es, si tienen que ser ininterrumpidos esos interinatos o esos nombramientos. La respuesta es no, son acumulables. Puedes juntar 2 meses, después cubriste 3 meses, después cubriste una incapacidad de otro mes, después cubriste a alguien que estuvo otros 3 meses y con todos esos interinatos juntas, no sé, 20 meses. Entonces, para ese caso, si tienes 20 meses y eres egresado de una escuela normal, considera la misma ponderación. 20 meses es igual a los 10 puntos que te dan por ser egresado de escuela normal. Si tienes más de 20 meses de experiencia, te conviene decir, no, gracias, no quiero la ponderación de los 10 puntos de la práctica docente, me voy a la ponderación del ejercicio docente, es decir, de los que tienen ya interinatos y experiencia docente. Eso, ustedes pónganse también muy atentos para que podamos hacer la diferencia de acuerdo a lo que más les convenga. Mi certificado no tiene promedio, mi cita es el martes. ¿Qué hago si mi escuela no me lo entrega para el martes? Pues si no te lo entrega, nosotros estaremos haciendo a mano el promedio y bueno, tú estarás verificando que estén las puntuaciones, pero queremos que sea un promedio oficial, por eso es prioritario que tengan el documento. Ojo, quien no tenga certificado y que no le expidió ni certificado, que esté en trámite o cualquier condición que no le quiso expedir historial ni constancia de promedio, si no tiene nada, algunos maestros traen sus boletas de calificaciones o traen sus boletas del cuatrimestre, del semestre. Ojo, eso sí no lo vamos a poder hacer. O sea, solamente estaremos haciendo la suma manual de las calificaciones del certificado, pero no estaremos sumando las calificaciones de sus asignaturas ni de sus boletas. Ahí en esos casos donde no presenten ni constancia de promedio, ni historial con promedio, o que no presenten su certificado, les pondremos que no presentó ningún documento. ¿Ok? Entonces, esa sí será una condición importante que ustedes prevean, que se presenten con algún documento. Mi CURP es impreso de la página de Renapo. ¿Está bien? Sí, hace rato dije registro civil. Una disculpita. Es Renapo. La CURP se descarga en Renapo. Entonces, de ahí es donde la tienen que descargar, pero sí les pedimos que sea su última actualización. Descárguenla al día de hoy, va a ser la última. Y si tuvieron, repito, cambio de alguna CURP por alguna homonimia o otra condición, aparece ahí en la parte superior que está asociada esa CURP a otros cambios de otras CURPs o de otra CURP. Los cursos ya se tienen que llevar el día de la entrega de los documentos. Sí, ojo, también esa es otra pregunta que nos hacen mucho. Estoy cursando el curso.
y a mí me toca el miércoles y termino el curso el lunes de la siguiente semana. ¿Me cuenta o no me cuenta? ¿Cuál sería la respuesta? No, porque se requiere la constancia de haber concluido y obviamente que ese curso esté dentro del catálogo. ¿Va? Siguiente pregunta. Mi cédula está en trámite y solo tengo copias de mis papeles, título, certificado terminal. Los originales no me los han entregado. Ojo, requerimos forzosamente original y copia como lo hemos mencionado. No podríamos cotejar y verificar la autenticidad de un documento en copias. Entonces, necesitamos el original. Acércate a tu institución y ojalá que te lo entregue a tiempo para que te presentes a tu cita con original y copia. ¿Qué pasa si no tengo original el certificado? Requerimos original. Si no tienes el original, acércate a tu institución y que te emita una constancia, ¿va? Para que podamos, pues, tener un documento oficial que no sea copia. ¿Podría decirnos cómo debe ser expedida la constancia laboral? Como decíamos, si le emiten una constancia, además de que tenga FUM, FUB o el nombramiento, tendría que tener la fecha de inicio y término de su actividad en la docencia, que tenga la escuela, qué nivel, qué asignaturas en el caso de secundaria, cuántas horas, y obviamente que esté firmada por el director de la institución con el sello y la firma correspondiente. Siguiente. ¿Con el nombramiento es suficiente? Ya decíamos que sí. Para quienes estamos en octavo, ¿podremos entregar historial académico o debe ser constancia de estudios? Cualquiera de las dos. Puede ser que en tu constancia los egresados de este año les pongan la carrera que cursan, el día en que van a celebrar su examen profesional y también el promedio que llevan a la fecha. Ojo, ahí será el promedio a la fecha. Esa será la ponderación. Las calificaciones que tengan posteriores al registro, esas serán ya para su historial y para su certificado final, pero ahorita se estaría contando el promedio que han acumulado hasta el día de hoy. Entonces, esa sería otra condición. Previo a asistir a Metepec, no hay que subir nada, lo decíamos. Hay muchos estados que lo van a hacer en línea. Entonces, por eso le decíamos que a veces los grupos desinforman un poquito, porque muchos estados sí lo van a hacer en línea y van a establecer protocolos que les han funcionado mucho y que son óptimos considerando el número de aspirantes. Pero en el Estado de México va a ser presencial. No tienen que subir absolutamente ningún documento. Por eso también decíamos que tampoco les estamos pidiendo alguna otra documentación en electrónico, nada, nada, nada. La documentación para el registro será nada más esta que hemos mencionado y todo será entregado en original y una copia. El acta de nacimiento debe ser reciente. Ya decíamos que con que sea legible es más que suficiente. Esa es la única condición. En la convocatoria pide el certificado con 2 decimales. ¿Es necesario o con que tenga un decimal? Sí es necesario que tenga 2 decimales, pero si tienen uno, pues estará registrado ese y podríamos hacer la verificación de el segundo decimal. Pero si ustedes quieren tener el segundo decimal, porque a veces ese segundo decimal determina entre una posición y otra, pues les recomendamos que lo traigan. La constancia de INEA solo son para los que se dieron su servicio, o sea, solo son para quien haya participado. Ojo, porque a veces también la constancia de INEA era parte del servicio social. Si tú cuentas con ella, la presentas. No, repito, no es algo que tengan todos, solo los que participaron en esas actividades. Soy egresada de la UPN, puedo entregar una constancia en donde dice que mi título está en proceso, ya que mi acta de examen me la recogieron justamente para tramitar mi título. Requerimos el original y copia de tu acta de examen. Acércate con tu institución para que te la permita mientras realizas el proceso de registro, por favor. Si en mi hoja de citas está mal mi valoración, ya no me dejará cambiar. ¿Cómo puedo cambiar? Sí, sí, sí. De hecho, tú tienes que decir al responsable, necesito cambio de mi tipo de valoración. Es muy importante que todos podamos sumar en verificar esto. Nosotros lo estaremos haciendo, pero tú también, si ya lo identificaste, solicítalo ahí o pon en tu cita ahí con lápiz de que tu perfil es tal, por lo tanto, requieres el cambio A. Muchos profes decían, es que pues generé la cita así en cualquier nivel nada más para tener la cita y pues la verdad no me percaté cuál era el nivel. Yo voy para física y seleccioné educación física por las prisas.
Se entiende precisamente dadas las condiciones en las cuales pues, se desarrolló la selección de la cita. Entonces, sí podremos cambiarla, no te preocupes, solo tenlo tú muy en cuenta y también nosotros como servidores públicos lo estaremos tomando bastante en cuenta. El instrumento de valoración de aptitudes y conocimientos será de manera presencial. Hasta la fecha nosotros la tenemos en línea. La aplicación del instrumento sí será en línea hasta el momento. Haremos otras transmisiones para hablar de esta valoración, cómo los estaremos monitoreando, cómo les estaremos dando seguimiento, cómo los estaremos atendiendo y obviamente cuál será la modalidad. Entonces, sigan atentos a nuestras transmisiones y también a las de la UCICAM, porque finalmente ellos están informando acerca de cómo está proyectado a nivel nacional el proceso en el marco de estos acuerdos y de la propia ley. Ya las entidades estaremos haciendo nuestras adecuaciones de acuerdo a nuestro contexto y que es una facultad de las entidades federativas. Dice, ¿piden fotos para el expediente? No, profe, no pedimos fotos. ¿Y la cédula profesional es obligatoria? No. Recuerden que la cédula profesional podría ser una identificación oficial si es de las anteriores con fotografía o si es de las electrónicas, pues ya no les sirve como identificación oficial porque no tiene fotografía. Y si ustedes tienen cédula, pueden presentar título o cédula o acta de examen para los egresados del 2020-21 o constancia de estudios para los egresados del 21-22. ¿Se considera el trabajo social en el grupo como experiencia laboral? Para este proceso no se considera. Especificaciones del historial académico. Mi certificado trae calificaciones, pero no trae promedio. Ya referíamos que solicita una constancia o lo haremos aquí manual. Y los que elaboramos en particular y no tenemos FUM ni nombramientos, tendrías que solicitar una constancia que indique el periodo en el cual laboraste, el nivel educativo y que sea firmada por tu autoridad. Buenas tardes, la constancia laboral me la dieron virtual, si la reciben, de supervisión la mandaron así. Ok, la estaremos revisando si cumple con todas las condiciones y repito, tiene relación con lo que tenemos en nuestras bases de datos, será aceptada. Si tuve de contrato 3 años en educación para los adultos dentro de educación básica, ¿puedo ingresarlo como experiencia docente para educación secundaria? Recuerden que la experiencia solo será del mismo nivel. Si es adultos secundaria, pues sí, pero si es adultos primaria, pues no. Entonces, esa es la condición. Forzosamente el criterio es que la experiencia sea en el mismo nivel en el que aspira y que no sea en el nivel donde usted labora de base, porque en teoría no puede participar en el mismo nivel educativo. Otra pregunta que nos hacen mucho los profes es que son participantes de los procesos de admisión anteriores, pero a lo mejor no están a gusto con la institución donde están laborando, porque a lo mejor les quedó muy lejos y deciden volver a participar y preguntan, ¿tengo que renunciar cuando me oferten la plaza o tengo que renunciar ahorita en el registro? La ley es muy clara e incluso en la propia disposición, en la convocatoria y también en el propio sistema, dice que ustedes tendrán que confirmar que no cuenten con nombramiento definitivo en el mismo nivel, servicio educativo en función docente de dirección o de supervisión, en ese mismo nivel donde ustedes desean participar. Entonces, eso implica que si es su voluntad renunciar, pues tendrían que hacerlo antes del proceso, profes, no después. Entonces, ojo, tendría que ser de esa manera, porque en el momento en que nosotros revisemos las bases de datos y estemos dados de alta de manera definitiva en un preescolar y deseen participar para preescolar, porque aparte son licenciados en preescolar, pues no les podremos dejar participar porque incumple el requisito. Entonces, se les emitiría la ficha o la constancia de no cumplimiento. Entonces, ojo con esa condición. Si ustedes ya tienen base en un nivel y les queda lejos, pues participen, próximamente ya estará la convocatoria de cambios de centro de trabajo y podrían participar. Obviamente, la preferencia en las listas de ordenamiento las tienen las personas con mayor antigüedad, pero no por ello significa que se desmotiven o que digan, híjole, yo no voy a tener cero oportunidad de poder participar. Ha habido casos en los que justamente egresados de hace 2 años logran su cambio porque antes de que fuera su turno otra persona se movió y el lugar que dejó esa persona pues fue de interés y quedaron un poco más cerca. Entonces, no se desanime, lo importante es participar. Obviamente todos aspiramos a tener un centro de trabajo más cercano a nuestro domicilio, pero tampoco se casen mucho con la inscripción. Recuerden que para el proceso de admisión igual de los procesos pasados y el vigente, se obtendrá definitividad en el nombramiento después de los 6 meses un día
en la plaza, pero la inscripción, es decir, la CCT, el centro de trabajo, será provisional y sujeto a un movimiento al término del ciclo escolar, obviamente en relación con los cambios de centro de trabajo para los docentes de base y con mayor antigüedad. Entonces, a veces hay que participar en estos procesos para obtener este beneficio de estar un poco más cerca de nuestros domicilios. ¿Puedo participar para otra plaza? Ya decíamos que sí, solamente que tu perfil, tu licenciatura te permita hacerlo para otro nivel educativo distinto al que tú ya ostentas un nombramiento de base. ¿En dónde se puede consultar cuántas plazas se van a ofertar? Pues ahorita no hay una consulta porque del proceso pasado, del 21-22, no se han agotado en admisión ninguna de las listas de ordenamiento.